es el poder que me llevan de tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios. Cantamos su amor, tu amor. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Cantamos con todo el corazón y pasión en ese lugar. Tu amor. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos, y todos los que estén en el cuerpo de Cristo. Le doy gracias a Dios por este momento, por este domingo, un buen día que ha amanecido. Y antes de todo vamos a iniciar una oración. Padre que estás en los cielos, mi Señor, te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por este día, por este culto, Padre, de la tarde de domingo, Señor, y que vamos a hacer algo grandioso para nuestras vidas, para tu voluntad, Señor. Que todo lo que sea dicho, sea dicho aquí, Señor, sea por tu voluntad, por tu buen Espíritu Santo, Padre de los cielos. Que se haga tu voluntad como siempre, Padre, buena, perfecta y agradable, Señor, y que sea todo para ti, Señor de los cielos. Te doy las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mi Señor. Amén y amén. Antes de todo, vamos a empezar a leer una palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Amén. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, pobres, ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lo lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así sus padres con los falsos profetas. Amén. Palabra de Dios. Amén. Vamos a iniciar el culto. En nombre poderoso de Jesús. Estás en la presencia de Dios. Amén, amén. Bendiciones, iglesias. Le damos gloria y le damos honra al Señor por permitirnos estar en su presencia otro día más. Vamos a ponernos en oración el día de hoy, dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos que se encuentran aquí conmigo el día de hoy, dándole reverencia al Espíritu Santo de Dios en este día, porque Él es digno de merecerla. Vamos a presentar este mensaje delante de la presencia de Dios y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él obrando a través de su Espíritu bendito, que sea Él ministrando a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí y a aquellos que se vayan a conectar a través de la red social,
que esta palabra pueda ser de transformación a nuestras vidas, que nosotros la podamos poner por obra. Señor Jesús, en este día venimos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú obres a través de tu palabra, que tú obres a través del Espíritu Santo, que seas tú, Señor, enviando ángeles y arcángeles alrededor de nosotros, Señor. Padre, que haya vallado de protección, Señor, alrededor nuestro. Señor, oramos, Espíritu Santo de Dios, por aquellos, Señor, que están afligidos, que están tristes, Señor. Padre, que están pasando por situaciones difíciles, Señor, a donde sea que ellos se encuentren, Señor, aquellos que no tienen comida, que no tienen alimento, Señor. Padre, que han caído en depresión, Padre, que han caído, Señor, Padre, en agonía. Señor, el día de hoy, Señor, yo te pido que a través de esta palabra usted esté ministrando a todo aquel hambriento, sediento, Señor. Padre, por usted, Señor. Padre, te pido, Señor, de igual manera por mis hermanos, Señor, que se encuentran allá en Honduras, en la India, Señor, en Argentina, Señor, aquí mismo, Señor, en España, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas el proveedor de ellos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Si hay escasez, Señor, Padre, tanto, Padre, económica, Señor, Padre, como espiritual, Señor, que usted sea, Señor, Padre, ministrándolos, Señor, y ayudándolos, Señor, a salir, Señor, de esa situación y de esa tribulación, Señor. De igual manera, Espíritu Santo de Dios, encomendamos, Señor, ante ti, Señor, esta semana que está por venir, Señor, declarando en tu nombre bendito, Señor, que es una semana, Señor, Padre, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Así, Señor, iniciamos dándote gloria, honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos decimos amén en este día? Y le damos gracias al Señor por estar en este lugar. Vamos a estar compartiendo un mensaje el día de hoy, al cual yo puse por nombre afortunados en Cristo Jesús. Y yo quiero que usted que está aquí conmigo lo repita y diga en este día: yo soy afortunado porque estoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros decimos amén en este día? Cada uno de nosotros somos hombres y mujeres afortunados porque estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos atención y prestamos atención a este texto bíblico que acaba de leer el hermano Elías, el cual voy a tomar y voy a retomar yo y lo leeré, lo encontramos en el capítulo de Lucas, capítulo número 6, desde el versículo número 20 al versículo número 6. Y dice la palabra de Dios así, y se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Alzando los ojos hacia sus discípulos y decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Palabra de Dios. Cuando nosotros leemos esta palabra bendita, prácticamente nosotros estamos viendo que aquí Jesús le está hablando directamente a los discípulos. ¿Cuántos decimos amén? Jesús les está ofreciendo los pasos de una verdadera felicidad. A veces nosotros como creación, como humanos, creemos que nuestra felicidad está en las cosas que están en el mundo, en las cosas que nuestros ojos naturales ven, pero verdaderamente no es así. Dice la palabra de Dios que son bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos aquí que habla de los pobres, se está refiriendo aquí a los pobres, pero no se refiere específicamente a los que son de escasos recursos naturales o escasos recursos económicos, sino que se está refiriendo a aquellos que son humildes, dígalo, que son humildes en condición espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba a sus discípulos, y cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, Él no lo hacía en un ámbito natural y carnal, Él lo hacía en un ámbito espiritual, no en un ámbito natural y mundano. Uno de los mayores males de la sociedad en este tiempo es la soberbia. ¿Cuántos decimos amén? Podemos ver cómo el mundo se está llenando de soberbia. Por eso la palabra de Dios dice que
que los corazones de muchos se iban a endurecer. ¿Por qué? Porque les faltó amor. Entonces podemos ver que hay una sociedad que está invadiendo la soberbia, y existe esa soberbia en sus corazones, y este es un pecado. Nosotros lo estuvimos predicando la vez pasada, es un pecado y está llevando al ser humano a ser egoísta y a pensar solo en ellos. Por eso es que ocurren, por el egoísmo, ocurren las guerras, ocurren los disturbios, ocurren tanta maldad en el mundo que nosotros vemos, porque se ha endurecido el corazón de muchos, porque les ha faltado amor. ¿Por qué? Porque se han vuelto soberbios. Pensar solamente en ellos es lo único que ellos piensan. Una persona cuando es soberbia solamente piensa en ellos mismos. No le importa dañar a otra persona para cumplir y obtener sus objetivos. Por ejemplo, viven solo para sus deleites. Cuando una persona es egoísta, vive solo por complacer sus deleites personales. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios va a ver de lejos y que Dios aborrece a los soberbios. Vamos a leer la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el Salmos 138:6. Dice la palabra de Dios en Salmos 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es importante que nosotros seamos humildes, iglesia. Dios quiere que nosotros, como creación, como iglesia, seamos humildes. Iglesia, la verdadera felicidad verdaderamente se encuentra en tener una comunión con Dios. Yo quiero que usted lo diga. Mi felicidad está en tener una comunión con Dios. Y para ello nosotros necesitamos ser pobres, pero no de una pobreza natural que usted ve, sino una pobreza en espíritu manso, en espíritu humilde. Solamente, iglesia, en Dios nosotros encontramos respuestas a nuestras necesidades. Y solamente, escúcheme bien, esas respuestas, cuando las encontramos en Dios, somos nosotros herederos del reino de Dios. Así dice la palabra de Dios, que son bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué? Porque vamos a ser saciados, dice la palabra de Dios. Quizás el enemigo te ha estado cargando en el ámbito financiero, en el ámbito económico, pero yo quiero decirte que tú no te pongas a pensar en una necesidad que tú tienes natural, sino que Dios lo que quiere es que tú, esa hambre natural, tú la conviertas en una hambre espiritual, en que tú te hagas pobre, pero de espíritu, manso y humilde, y que busques su presencia. Aquí el tener hambre significa tener una necesidad, dígalo, una necesidad, y la necesidad de todo ser humano, experimenta en su ser, lo va a buscar a llenar a través de lo que el mundo le ofrece. Podemos ver que a veces cuando una persona está siendo atacada en la economía, en el amor, en la soledad, lo que trata de hacer es llenar esa necesidad a través de lo que el mundo le ofrece. El hambre, de alimentos naturales, lo que busca el hombre. Por ejemplo, el hambre de un trabajo, el hambre de un verdadero amor, cuando un verdadero amor solamente está en Cristo Jesús. Pero a veces el enemigo nos confunde y cauteriza nuestra mente. Por eso es que la palabra de Dios dice que nuestra mente debe de ser renovada, para que nosotros podamos despojarnos de todo eso que el enemigo nos hace a nosotros ver como algo verdadero, lo que está en el ámbito natural. Entonces, el ser humano se afana, pero ninguna de estas es capaz verdaderamente, estas necesidades son capaces de satisfacer tu alma. Cuando nosotros venimos y tenemos hambre por amor y buscamos el amor en el sexo, en la droga o en una persona, eso no nos va a llenar a nosotros, no nos va a llenar a nosotros. El ser humano se afana a veces, pero ninguna de estas necesidades que nosotros tenemos naturales nos van a nosotros a satisfacer nuestra alma. La verdadera felicidad nosotros la encontramos en satisfacer el hambre, pero el hambre espiritual que yo tengo, dígalo, el hambre espiritual del cual el mundo está careciendo, porque el mundo está careciendo de una hambre espiritual, o sea, el conocer la voluntad de Dios, el tener un hambre espiritual
espiritual es tener la necesidad de conocer a Dios, de acercarme a Dios, de saber quién es Dios en mi vida, de qué propósito tengo yo, que por qué yo fui creado, cómo tu vida debe de ser comprometida con Dios. ¿Qué es lo que Él desea en tu vida? Amados, cuando tú y yo nos encontramos, escúcheme bien, en sus propósitos, en los propósitos de Dios, nuestra vida va a cambiar por completo. Cuando tú y yo verdaderamente nos identificamos como hijos de Dios y entendemos que no somos solamente creación de Dios, somos hijos de Dios y por lo tanto somos coherederos de la gracia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Es importante que nosotros podamos encontrar nuestro propósito en esta vida y encontrar el propósito que nosotros tenemos para con Dios. Solamente eso nos va a hacer cambiar a nosotros por completo nuestra alma. Realmente es saciada cuando tú y yo encontramos verdaderamente el propósito en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, desde el versículo 25 al versículo 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue hablando el Señor a sus discípulos, podemos ver, dice que son bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis, dice. A veces nosotros nos equivocamos y nosotros creemos que la verdadera felicidad está en tener cosas materiales. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Quizás estando en el mundo, nosotros creíamos que tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo era nuestra felicidad. Y mientras tanto, nuestra alma es hecha pedazos y nuestro espíritu está desconectado de Dios. Podemos ver nosotros ahorita en este tiempo testimonios de artistas famosos que ellos dan testimonio y ellos dicen: yo tenía sexo, tenía mujeres, tenía fortuna, tenía fama, pero cuando yo llegaba a mi casa yo me sentía solo, me sentía vacío y sentía que algo me faltaba. Ese algo que a todo el ser humano le falta es una conexión con Dios, porque nosotros hemos sido creados bajo la imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo con un propósito divino y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados es un propósito para que nosotros le adoremos a Dios, para que estemos conectados con Él, para que seamos uno solo con Él. Eso es lo que quiere el Padre, que su creación se conecte con Él y se conviertan en hijos de Él y coherederos de su reino. Iglesia, la verdadera felicidad se encuentra en un corazón arrepentido. Dígalo, cuando yo tengo un corazón arrepentido, es allí donde yo voy a encontrar mi felicidad. Tu felicidad no va a estar en que tú te estés quejando o que tú estés acomplejado por algo que tú sientas que tú estás haciendo malo. La verdadera felicidad está en cuando tú encuentras en tu corazón un arrepentimiento, ese arrepentimiento que reconoce los pecados y que tú empiezas a vivir para Cristo. Todos aquellos que no renuncian, escúchenme bien, a sus pecados, buscan la manera de ser felices. Hay personas que no quieren renunciar a sus pecados y están buscando ser felices complaciendo su carne en lo que el mundo les está ofreciendo: placeres de la vida, el sexo, los lujos, la fama, la fortuna, el amor al dinero. Pero sin embargo, iglesia, todo esto lo considera, lo que lo lleva, a todas estas personas es a una condenación. Y esa condenación es una condenación eterna. Es una condenación eterna. Un día ya no reinará, escúcheme bien, ese pecado, sino que van a llorar en el castigo eterno. Pero los que ahora están llorando, escúcheme bien, en sus pecados, ¿cómo así me puedes decir vos que están llorando en sus pecados? Porque el morir al viejo hombre, el tomar nuestra cruz y seguir a Cristo duele, iglesia. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es un proceso por el cual todos debemos de pasar cuando tomamos la decisión de conectarnos con Dios y de ser hijos de Dios, de dejar de ser creación a convertirme en hijo de Dios. El seguir a Cristo es apartarme del mundo, de lo que el alma quiere y el alma piensa, porque mi alma quiere otra cosa, pero mi cuerpo quiere otra cosa, pero el Espíritu pide a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén.
El seguir a Cristo es que yo me tengo que apartar del mundo, de lo que el alma quiere y el alma piensa. Puede que hoy, amada iglesia, tú estés llorando, que tú estés sufriendo, que tú estés pasando por un desierto, que tú estés pasando por un proceso difícil, donde muchos te han hecho a un lado, porque cuando tú vienes a los caminos de Dios, muchos te quieren hacer a un lado, muchos te quieren rechazar, inclusive tu misma familia, tus amigos, todo el mundo te quiere rechazar, te hacen a un lado. Muchos se han apartado de ti. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos han pasado un proceso en donde muchos se han apartado de ti? Pero déjame decirte que quizás el enemigo te ha querido ver en el ámbito natural que tú estás solo, pero tú verdaderamente no estás solo. Tú más bien eres millonario, eres rico porque tienes a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aunque hoy estemos sufriendo y estemos pasando por ese desierto difícil, por ese proceso difícil, donde muchos te están vituperando, déjame decirte que Jesucristo te dice, solo en mí tendrás la salvación, solo en mí tendrás la felicidad, porque solo Él es quien lleva el timón de tu barca. Jesús es el único que puede llevar el timón de tu barca para que tu barca no se hunda. ¿Y cómo te digo yo que tu barca se hunda? Cuando viene la aflicción, el dolor, la tristeza, la agonía. Si tú no recurres al único que va a poder conducir tu barca, que es Cristo Jesús, esa barca se va a hundir. Tú te vas a hundir pero tú no te vas a hundir si tú lo buscas a Él en espíritu y en verdad. Él jamás permitirá, si tú lo has puesto en primer lugar, que tu barca se hunda. Debes de saber que pero muy pronto reirás en la presencia de Dios, porque cada uno de nosotros, aunque estemos pasando pruebas difíciles, va a llegar un momento en el que nosotros vamos a reír y nos vamos a gozar porque vamos a estar en la presencia de Dios para la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra de Dios en Lucas 6, del 22 al 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y cuando os vituperen y cuando os desechen vuestro nombre como malo. Porque hay muchas personas que van a querer llamarte a ti malo. Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo podemos ver cómo a la gente a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Dice aquí, por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos. Dice, porque aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres con los profetas. Para el mundo, escúcheme bien, iglesia, el ser cristiano es algo como algo antiguo o algo pasado a la moda. La gente en el mundo cree que el ser cristiano es alguien monótono, alguien aburrido, alguien que mejor hay que apartarlo de mí, que es algo que ya pasó de moda. Y piensan que el ser cristiano es una prohibición para que nosotros disfrutemos del mundo. Porque hay muchas personas que dicen, es que este ya no puede disfrutar del mundo, porque erróneamente ellos creen que andar en el mundo, vivir las cosas del mundo es disfrutar. Pero verdaderamente es importante que ellos conozcan que el disfrutar el mundo es estar en Cristo Jesús. Por tal motivo, escúchenme bien, por tal motivo, la vida cristiana es despreciada. ¿Cuántos decimos amén? La mayoría de cristianos vamos a ser despreciados, vamos a ser apartados, aparte de que es sometida a muchas pruebas la vida cristiana, porque la vida de un cristiano no es fácil, debe de ser sometida a muchas pruebas, las cuales el mundo no quiere. Hay muchas personas que prefieren estar en el mundo porque creen que en el mundo tienen todo. Y mientras que en el cristianismo vamos a tener prohibiciones, pero no es así. Se trata de que nosotros tenemos una conexión con Dios directa. ¿Cuántos decimos amén? Por tal motivo, la vida cristiana es despreciada, aparte de que es sometida a muchas pruebas, a muchas tentaciones y también a muchas persecuciones. Pero Jesús nos dice a nosotros en Lucas 6:23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es importante que nosotros sigamos los caminos del Señor, porque tarde o temprano vamos a tener un galardón y ese galardón es en el cielo. Tristemente, los que ahora se consideran los más afortunados, porque hay muchas personas que nos quieren hacer sentir mal cuando tú y yo estamos en los caminos del Señor, se sienten como afortunados y desprecian el evangelio. ¿Cuántas veces tú has predicado la palabra de Dios y muchas personas te han rechazado, inclusive tu propia familia, amigos, vecinos? Te rechazan porque tú eres cristiano. Tristemente, los que ahora están, escúcheme bien, siendo afortunados en el mundo, escúcheme bien, y están despreciando el evangelio, van a sufrir
grandemente y van a sufrir grandes consecuencias, porque los verdaderos desdichados serán estos que se están burlando, que solo se preocupan por el amor al dinero y pusieron a Dios desde lejos, lo hicieron a Dios a un lado. Para ellos va a venir un ay, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, de que para todos ellos va a venir un ay, que es un azote, y ese azote va a ser un azote fuerte, un azote duro. Lamentablemente, escúchenme bien, ¿por qué? Porque lamentablemente ellos endurecieron sus corazones y se apartaron de los caminos del Señor. Estas personas, dice, que hoy están gozándose y hoy se están burlando del evangelio, van a perecer porque les faltó el conocimiento de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos bíblicos. Vamos a leer Oseas 4, del versículo 1 al número 6. Dice aquí, controversia entre Jehová con Israel. Dice la palabra de Dios, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se entenuará todo morador de ella, con la bestia del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que persisten al sacerdote. Muchos que están resistiendo a la palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros ponemos, por ejemplo, cuando exhortamos el pecado, no es que tú te levantes en contra de un sacerdote de Dios, tú te estás levantando en contra de la palabra de Dios, pero ciertamente dice aquí, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso pereció el pueblo, y por eso perecerá el pueblo también en este tiempo. ¿Por qué? Porque les ha faltado el conocimiento, y aunque pueden tener el conocimiento, porque las prédicas, los mensajes de Dios son para que venga un conocimiento y un entendimiento de la palabra de Dios, para que haya un acercamiento a Dios, pero aún así muchos han rehusado el venir a los caminos del Señor. Vemos Lucas 6, 24 al 26 también, que nos dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay muchas personas que quieren sentirse bien, quieren que les levanten el ego. Ay, sí, quieren que les den like, que les den. Yo voy a poner dos ejemplos en el ámbito natural. Muchas personas que se sienten felices porque los persiguen, porque los siguen, los artistas son famosos, mucha gente paga esas grandes cantidades por ir a un concierto de ellos, tienen mansiones gigantes, tienen lujos, tienen mujeres a por millones, pero esas personas son vacías, y dice la palabra de Dios que para esas personas va a venir un ay, porque estas personas se han apartado de los caminos de Dios. Y de igual manera en el ámbito espiritual, hay de aquellos que han venido a los caminos de Dios porque creen que el evangelio es un beneficio para lucrarse personalmente, para tener casa, carro, fortuna, y para, ¿cómo decirle así? Para vender el evangelio del Señor. Y verdaderamente profetizan en el nombre de Dios, cuando verdaderamente Dios no ha dicho absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que va a venir un ay para ellos. ¿Por qué? Porque estos son padres, porque estos, escúcheme bien, porque estos son falsos, profetas de Dios. Así es, iglesia, que nosotros debemos de tener nuestros ojos bien abiertos. Esta exclamación que habla aquí la palabra de Dios y que nos habla de un ay, nos declara que va a haber un dolor.
porque un ay significa un gran dolor, y esto es lo que le espera a aquellos que dicen ser felices con los placeres que el mundo les está ofreciendo. Todos aquellos que están diciendo que son felices por los placeres que el mundo les está ofreciendo, va a venir un ay para todos ellos, va a venir un ay, y ese ay va a ser un ay de dolor. Esto es lo que le espera a esos que dicen que son felices con estos placeres mundanos. Les ofrecen, menosprecian el evangelio de Dios y lo consideran anticuado, un camino demasiado difícil. Sin embargo, para alcanzar el favor de Dios, nosotros debemos de morir a nuestros pecados. ¿Cuántos decimos amén? Debemos de llorar nuestros pecados, porque vamos a renunciar a ellos, vamos a renunciar a nuestro egoísmo, porque de lo contrario, hoy vamos a reír en nuestros pecados. Hoy reiremos en pecado, pero después vamos a llorar en el infierno. Es mejor que hoy lloremos por renunciar a ese pecado, que hoy tú llores porque tú estabas viviendo, en ejemplo, en adulterio, y a ti te causa dolor el dejar a esa persona, porque ha habido una conexión almática con esa persona, pero tú sabes que tú estás viviendo en pecado. Es importante que tú renuncies el día de hoy a ese pecado y te apartes, porque va a ser peligroso que hoy tú te goces, que hoy tú te rías y que hoy tú te sientas feliz satisfaciendo tu carne y mañana te lamentes por la eternidad en el infierno. Es igual de difícil cuando tú vienes y tú te estás gozando en el mundo porque tú estás en la droga, porque tú estás en el vicio y tú no quieres renunciar a eso. Va a haber un momento de que tú te gozaste en la discoteca, que tú te gozaste en la droga, que tú te gozaste en las mujeres, en los hombres, pero va a haber un momento en el cual ese gozo se va a convertir en tristeza. Amén. Es importante que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él aquí en esta tierra. Jesús lo dijo de esta forma en Mateo 16, del versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios así en Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Escúcheme bien, qué importante. Hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor, y yo siempre lo digo, llegan a una congregación, llegan a un lugar en donde hay un líder, un mentor, un pastor, y están llevando su proceso, pero estas personas quieren que el pastor cargue la cruz de ellos, que el líder cargue la cruz de ellos, cuando la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz. Aquí no dice tome la cruz y entréguesela al líder, tome su cruz y entréguesela al pastor. Toma su cruz y sígame. La cruz es de cada uno de nosotros, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si negare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La verdadera felicidad, iglesia, se encuentra en alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la verdadera felicidad, que yo alcance mi salvación y alcance mi vida eterna y yo llegar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos no es algo fácil. El entrar al reino de los cielos es apartarnos de toda esta porquería que nosotros nos contamina en este mundo. La verdadera felicidad se encuentra en alcanzar la vida eterna, y para ello necesitamos renunciar, dígalo, renunciar a los deseos egoístas y pecaminosos. Debemos de renunciar al pecado y debemos de aceptar, dígalo, la disciplina que Dios a veces permite. Es que no queremos aceptar la disciplina de Dios. Dios nos está disciplinando y Dios nos dice: hijo, hija, ven a mí, apártate de ese pecado, apártate de esa inmundicia, deja ese lugar que tú estás visitando, ya no frecuentes esos lugares. Pero nosotros desobedecemos, nosotros no queremos obedecer. Aceptar la disciplina de Dios a veces permite que nosotros, para cambiar y transformar nuestra vida, obedezcamos a Dios, porque si somos hijos de Dios, aceptaremos esa corrección de Dios. Escúcheme bien, pero si nosotros no somos hijos de Dios y somos bastardos, no vamos a aceptar la corrección de Dios y no nos vamos a querer apartar del pecado. Si somos bastardos, nos vamos a enojar, nos enojaremos, como vemos que lo hicieron los fariseos y los hipócritas en aquel tiempo contra Jesús.
Ellos se enfadaron por la forma que Jesús predicaba. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? El reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús predicaba reino, no predicaba religión, porque la religión ya existía en esta tierra. ¿Y qué predicaba Jesús? El reino, dilo, reino de los cielos aquí en la tierra. Y vemos que aún sin ser pecador, Jesús murió por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Jesús sufrió penalidades por nosotros. Jesús se hizo pobre por nosotros. Jesús fue avergonzado por nosotros y humillado y vituperado. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Y nunca Jesús retrocedió. Jesús nunca retrocedió. Él fue paciente hasta el final. ¿Cuántos decimos amén? Asimismo, tú y yo debemos de ser pacientes. Debemos de correr la carrera de Dios con paciencia. Esta carrera debe de correrse con paciencia y con mucha fe, sin retroceder. Sea la prueba que sea que estemos pasando, debemos de saberla soportar sin queja, sin murmura. Gozosos, contentos, alegres, porque somos bienaventurados. Dígalo, bienaventurado es usted, hermano, si está pasando por una prueba. Dele la gloria y dele la honra a Dios, porque viene un peso mayor de gloria a su vida. Amén. Un peso mayor de gloria. Preocúpese el día que usted no viva pruebas. Preocúpese ese día que usted esté viviendo una vida light, un evangelio light, porque ay de aquellos que se estén gozando. Veamos Hebreos 12 del 1 al 8 lo que dice: puesto los ojos en Jesús, por tanto, nosotros también teniendo el derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Nos quejamos por todo y aún no hemos padecido lo que Jesús padeció. Dice aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tú eres hijo, yo soy hija, debemos de aceptar la corrección de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo quiero que usted le diga en este día: yo soy hijo, yo soy hija, usted es hijo y yo soy hija. Debemos de darle gracias al Señor por cada corrección que Él nos da. Si solo vivimos para nuestros pecados, un día vamos y nosotros a ser desdichados. Y no solamente en un corto tiempo, vamos a ser desdichados para la eternidad. Iglesia, la verdadera felicidad se encuentra en ser de espíritu humilde, dígalo, de espíritu humilde, que reconozcamos y que lloremos por esos pecados. ¿Por qué? Porque el apartarse de ellos duele. Y tiene usted un alma necesitada. Usted tiene que reconocer que usted tiene un alma necesitada. Cuando usted renuncia a ese pecado es porque usted tiene un alma necesitada de Dios. Y esa alma que está necesitada de Dios, solamente Dios la va a saciar. Sin embargo, la verdadera desdicha se encuentra en lo que ahora ríen. Esa es la verdadera desdicha. La alegría no está en los que verdaderamente ríen en el ámbito natural. Esa es la verdadera desdicha. Desdicha se encuentra en los que ahora ríen y se sacian en el pecado. Muchos que se están gozando en el pecado, en la inmundicia, porque un día, dice la palabra de Dios, estos van a llorar eternamente por ignorar la voz de Dios y vivir la vida loca, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, dañando, blasfemando el nombre de Dios. Así es, iglesia, claramente podemos ver que Jesús no predicaba evangelio light.
Jesús no predicaba evangelio light. Evangelio light donde todo te quieren dejar pasar. Tú quieres ir a un lugar, a una congregación donde te acaricien el pecado, donde te dejen pasar todo. Las enseñanzas de Jesús eran radicales, iglesia. Eran radicales y eran fuertes, que traían cambio y transformación en las personas. ¿Por qué traían cambio y transformación en las personas? Porque traían un verdadero arrepentimiento a los corazones de las personas cuando esos pecados eran confrontados. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, eran confrontados en sus pecados estas personas y venía un cambio y una transformación porque eran tocados sus corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Que hasta los discípulos, si nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver que los discípulos de Jesús se sorprendían de lo que Jesús hablaba. Y los fariseos se enfadaban, y con razón se enfadaban, porque odiaban a Jesús, porque muchas multitudes seguían a Jesús a pesar de que Jesús los exhortaba. Jesús les exhortaba el pecado, Jesús les reprendía el pecado, pero aún así multitudes venían detrás de Jesús porque había un respaldo de parte de Dios. Las bienaventuranzas claramente nos están afirmando a nosotros que los pobres en espíritu son personas mansas, humildes, sufridas, sometidas, obedientes a Dios obedientes a Dios antes que ante los hombres, ¿vale? Esas son las personas bienaventuradas, aquellas que se humillan primeramente ante Dios, antes que a los hombres, que obedecen a Dios primeramente antes que a los hombres. Son quienes lloran, quienes llevan sobre sus lomos el dolor, no solo propio, porque también llevan el dolor de otras personas. Una persona bienaventurada es una persona humilde, de espíritu humilde, de un espíritu manso, que no solamente se preocupan por el dolor de ellos mismos, sino que por el dolor del prójimo, por el dolor ajeno. Son quienes lloran y llevan en sus espaldas esas cargas pesadas de otras personas, y son quienes sienten compasión por otras personas, porque si nosotros miramos verdaderamente quienes practican la solidaridad en el ámbito natural, nosotros podemos ver que la mayor parte de personas que practican la solidaridad son personas pobres. Usted va a un hogar humilde y pobre y usted entra en ese lugar, a usted lo van a atender con un cafecito, con un pancito, con un vasito con agua, con unos frijolitos, con un almuercito, humildemente, pero lo van a hacer de corazón. Usted visita una mansión, ahí en esa mansión es que van a haber hasta guardias de seguridad para que usted entre. Ya puede ser familia suya, amigo suyo, le van a pedir hasta que se quite los zapatos para que no ensucie. Por lo general, la persona que practica, escúcheme bien, la solidaridad y el amor al prójimo son las personas que son humildes. Nosotros como hijos de Dios sabemos que la pobreza no es la que el mundo muestra. ¿Por qué? Es más pobre, escúcheme bien, un rico natural con un corazón duro que un pobre de espíritu manso con un corazón noble, el cual es rico para Dios por su nobleza. Amén. Es rico para Dios por su nobleza, porque al momento de servir no va a buscar ningún beneficio. Una persona cuando te sirve con un corazón noble, no va a buscar que tú le des algo. Lo va a hacer porque tiene un corazón noble y un corazón limpio, un corazón sincero. No lo hace por recibir nada a cambio. Amén. En cambio, un rico no. Un rico da, pero quiere recibir algo. Si no, mejor no da nada. Al momento de servir, una persona humilde no busca beneficios propios, ni tampoco busca aplausos, y mucho menos busca vanagloria, no busca celo, no busca contienda, sino que son sinceros, son honestos, son fieles de corazón, son limpios, son también quienes se desesperan ante la injusticia y tienen hambre y tienen sed de la justicia de Dios. Amén. Porque lo que hacen, lo hacen de corazón. Y lo que hacen, lo hacen no lo hacen para ser vistos, sino que lo hacen sinceramente. No como los hipócritas, que los hipócritas practican la misericordia para ser vistos, para que les den vanagloria, para que les den aplauso. Dios no quiere que seamos hipócritas. Los hipócritas practican la limosna para que los vean, mientras que el humilde,
por lo general hasta se une con otras personas pobres en lo natural, porque son pobres, no porque tus ojos naturales los estén viendo pobres, no sé si me entiendes, sino que son pobres pero de espíritu manso, limpio y puro, pero el mundo los quiere ver como pobres naturales. Pobres naturales tú los puedes ver, pero son ricos porque son bienaventurados. Por eso el Señor dijo que eran bienaventurados los que lloran y los que son pobres. Porque quizás el mundo los quiera ver de menos, pero son bienaventurados. Colosenses 3, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mateo 6, del versículo 2 al 4 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quiénes son pobres en espíritu? Son mansos y nobles de corazón y agradan a Dios y pertenecen al reino de los cielos, al reino de Dios, y estos recibirán consolación, dice el Señor. No tendrán más sed, no tendrán sed de justicia, ni sufrirán persecución, sino que dice el Señor que vivirán en paz. Amada iglesia, todo esto lo veríamos nosotros con claridad si nosotros verdaderamente abriéramos nuestros ojos espirituales, pero nosotros como creación de Dios estamos atentos a nuestros ojos naturales para criticar, para codiciar, para desear lo que no es nuestro, para envidiar, para ser egoístas. Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él para que podamos entender sus verdades que están escritas en la palabra de Dios a través del ámbito espiritual. Tú no vas a poder entender la palabra de Dios si tú no la lees con revelación y a través del Espíritu Santo de Dios. Es en el ámbito espiritual que tú debes de ver las cosas, no en el ámbito natural, porque quizás los discípulos a Jesús le dijeron, ay Jesús, quizás, no estoy diciendo que esté escrito, pero ¿cómo tú nos puedes decir que seamos bienaventurados si estamos padeciendo ahorita persecución? Pero Jesús les hizo ver el ámbito espiritual en lo que ellos debían ver. No nos quejaríamos nosotros si nosotros lográramos ver en el ámbito que Jesús quiere que nosotros veamos nuestras luchas. No nos quejaríamos de nuestras luchas, ni buscaríamos culpables de las pruebas. A veces nosotros como humanos buscamos culpables de las pruebas que nosotros estamos pasando. Andamos buscando un culpable de lo que nosotros nos pasa, sino más bien nos gozaríamos nosotros. Si nosotros viéramos en el ámbito espiritual, no juzgaríamos ni buscaríamos culpables. Nos gozaríamos porque somos bienaventurados en Cristo Jesús. Amén. Imagino yo los fariseos de ese tiempo enfadados por saber el por qué Jesús predicaba de esa manera. Ellos se enfadaron porque Jesús predicaba de esa manera. Quizás ellos andaban de fariseos y de hipócritas tapando toda la inmundicia, pero Jesús no. Jesús vino a reprender el pecado. Jesús vino a hablar el reino y vino a hablar del pecado y vino a hablar de arrepentimiento, porque ese fue el mensaje que vino a dejar Jesús a esta tierra. El arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Imagínate los fariseos de ese tiempo. Ver predicar a Jesús de esa manera fue lo que los enfadó a ellos. Pero los discípulos mismos de Jesús, dice la palabra de Dios, escúcheme bien, que se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? Porque quizás ellos estaban pasando pruebas. Y Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, han de haber dicho. No tenía ni dónde recostar su cabeza Jesús. Quizás para muchos no era el Cristo.
porque por eso fue crucificado, porque para muchos que vieron en el ámbito natural, él no era el Cristo, sino que era un simple carpintero. Pero lo que sí es cierto es que ese pobre Jesús que veían en el ámbito natural era pobre de espíritu, manso y humilde, que los fariseos y los hipócritas vieron en el ámbito natural, sin privilegio ni poder. Pero este hombre que ellos estaban viendo sin privilegio y sin poder, tenía poder divino, poder sobrenatural, y estaba provocando un escándalo en el pueblo judío. ¿Y cuál era el escándalo que estaba provocando? Que muchos estaban convirtiendo al reino de los cielos y estaban entrando al reino de los cielos. Por eso los fariseos y los hipócritas de aquel tiempo son igual que los de este tiempo. Ponen trampas, ponen piedras de tropiezo para que no logremos entrar al reino de los cielos, poniendo dogmas de hombre, doctrinas de hombre, paralizando a las personas para que entren al reino de los cielos, los cuales muchos de ellos le seguían, porque muchas personas, escúchenme bien, seguían a Jesús. Eran multitudes que seguían a Jesús, le seguían, ya que estos pobres, que quizás eran pobres naturales, pero pobres de espíritu manso, Jesús les prometió el reino de los cielos y les demostraba la manifestación del poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Amén. No era solamente palabrería de hombre, porque Dios está cansado de que estemos hablando tanta palabrería y no estemos actuando, y no estemos nosotros trabajando en el reino de los cielos. Las enseñanzas de Jesús claramente podemos ver que eran enseñanzas fuertes, dígalo. Sí. Eran enseñanzas fuertes, pero eran concisas, eran directas, eran claras y iban directo al corazón. Y llegaban al corazón de las personas y traían cambio y transformación. Y llegaban a esas personas y esas personas empezaban a caminar en el Espíritu. Pero esas personas no se ofendían. Los fariseos y los hipócritas se ofendían porque eran carnales. Amén. Mateo 19 del 23 al 26 nos habla que los discípulos se sorprendieron cuando les anunció que los ricos no entrarían en el reino de los cielos. Ay, me imagino que dentro de los fariseos habían ricos, hipócritas, que se enfadaron. Pero los discípulos se sorprendieron de que Él les dijera esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 19 del 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay muchas personas que dicen: ay, pero ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Inclusive hay otros que dicen: ay, en paz goce, ya está en el gozo del Señor. Y nosotros no sabemos esa persona cómo caminó en esta tierra, si caminó en justicia, si caminó en obediencia, apartado del pecado, apartado de la inmundicia, sirviéndole a Dios, porque el que no hace la voluntad de Dios no es hijo de Dios. Solo el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Amén. Así es la palabra de Dios. Podemos decir entonces, iglesia, que la gente pobre, que se ve pobre naturalmente hablando, pero pobre verdaderamente solo en espíritu manso, es la que verdaderamente ama y cree en Dios y le busca de corazón. Es pobre, pero en espíritu manso. Dígalo. Pobre, pero en espíritu manso, pues es bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque tiene la bienaventuranza del recibir el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, la misma condición de pobreza les podía abrir con mayor facilidad la puerta angosta. Porque una persona, por muy pobre que sea en el ámbito natural, pero es pobre en espíritu manso, esa persona tiene un 100% posibilidades de poder cruzar esa puerta angosta y entrar al reino de los cielos. Esta es la pobreza necesaria
para gozar de las bienaventuranzas del reino de los cielos. Pobres, pero siendo pobres en espíritu, mansos al igual que los ricos. Los pobres también, escúcheme bien, deben de convertirse a la pobreza en espíritu, que es la que Dios le agrada. Tanto ricos y pobres deben, porque hay pobres que son pobres naturales y soberbios. Pero por eso te digo, no nos fijemos en la pobreza. Hay pobres naturales, pero pobres soberbios. No. Entonces, iglesia, debemos de convertirnos entonces, tanto pobres como ricos, en pobreza, en espíritu de mansedumbre, a la cual a Dios le agrada, la cual nos lleva a poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque cuando somos pobres en el ámbito natural, que lo ven con ojos carnales, pero somos pobres y mansos de espíritu, vamos a tener confianza en Cristo Jesús y vamos a ser bienaventurados. La gente pobre es favorecida, iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La gente pobre es favorecida en el camino al reino de los cielos. No porque sean menos pecadores, sino porque son víctimas de una sociedad injusta, ambiciosa, pecaminosa, despojando al pobre despojando al pobre de sus cosas para entregárselas a los ricos. Amén. Y así concluimos, iglesia, dándole gracias al Señor, y vamos a leer un proverbio, pero yo quiero que usted los lea todos. Usted lea Proverbios 28 y léalo todo. Yo lo escogí el versículo el 5 y el 6, pero lea todo Proverbios 28 y va a recibir una revelación de parte de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28 del versículo 5 al 6. Los hombres malos no atienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camine en su integridad que el perverso camino y ricos. Yo creo que ustedes podrán descifrar lo que quiere decir. Hombres que son malos y perversos, tienen sus mentes cauterizadas y jamás van a poder entrar al reino de los cielos, porque no van a poder entender los juicios de Dios. Mas los que son pobres en espíritu manso, esos van a buscar a Jehová y van a entender todas estas cosas que el Señor nos ha dicho a nosotros a través de las bienaventuranzas. El Señor habló con parábolas a sus discípulos, y es por eso que solo los hijos van a poder entender la revelación de estas bienaventuranzas. Entiende todas las cosas un hijo de Dios, más un impío, más un bastardo jamás va a poder entender verdaderamente el significado de las bienaventuranzas de Dios. Mejor es el pobre que camina con integridad que un perverso en caminos y rico. Amén. Amén, iglesia. Vamos a darle gloria y vamos a darle honra al Señor, y vamos a despedirnos en esta tarde, y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él obrando, y que esta semana sea puesta en las manos del Señor. Padre, venimos delante de ti, de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor Padre, para que todos aquellos, Señor, que hayamos escuchado esta palabra, la pongamos por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente reconocemos, Señor, que somos bienaventurados, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que son bienaventurados los mansos, son de espíritu, Señor, son bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son vituperados, Señor, en tu nombre, Señor. Padre, los que son despreciados y apartados en tu nombre, Señor, aquellos, Señor, que están pasando pruebas, Señor, difíciles en este tiempo, Señor, Padre, por haber, Señor, Padre, dejado el mundo y la pecaminosidad, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que en Cristo Jesús son más que vencedores, Señor. Aquellos que están pasando pruebas difíciles, Señor, Padre, en donde, Padre, no están obteniendo, Señor, un empleo, Señor, fijo, Señor, Padre, que no, Padre, tienen una salud favorable, ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad y puertas abiertas para ellos, para gloria y honra de Dios. Padre, te damos gracias por cada persona, Señor, Padre, por la cual hemos orado, Señor, y tú has abierto canales de bendición como trabajo, Señor, puertas financieras, Señor, y de salud, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y en tus manos encomendamos nuestra alma, nuestra fe y nuestra justicia, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así, iglesia, nos despedimos dándole siempre gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Tengan una bendecida semana.